Bueno, ¿qué? Para empezar, lo básico. Ay, Póngala, Hola, ponme la primera diapositiva. A ver, la alumna que estaba hablando, ¿cómo se llama? Hola, Karen, doctor. no me escucha. Karen Gabriela. Bueno, va a empezar, ya he escogido ya uno. Tienes 20 minutos, esta exposición es 60 minutos, ¿ya? Luego va a hablar Josmer Santos Mena y Gunther Castillo después, ¿ya? A 20 minutos tienen cada uno de ustedes, ¿ya? Listo, ahora sí, continúa. Ya, ya, para hacerlo algo un poco rápido, ya. En primer lugar, lo básico. ¿Qué es un ácido? El ácido prácticamente es el encargado que va a liberar un ion de hidrógeno. ¿Qué es una base? Es la que va a recibir un ion de hidrógeno. Y en esta base y en este ácido debe haber lo que hemos aprendido en clases, la homeostasis, que va a lograr equilibrar el ácido y la base, que es fundamental para el funcionamiento normal del organismo. Ahora, debemos saber que nuestro organismo por sí solo empieza a liberar ácidos. Se dice que es un equivalente al día, entonces, por peso. Entonces, digamos, una persona que pesa, digamos, 80 kilos, estaría liberando 80. Ahora, los ácidos deben neutralizarse y deben ser eliminados. Ahora, si esta homeostasis hay un pequeño cambio, puede alterar la función de las enzimas, de las proteínas y de las células. Pero también para que este desequilibrio no ocurra, nuestro propio organismo va a tratar de regular. Siguiente. Ya, como les he dicho, el ion de hidrógeno prácticamente va a dar el pH. Si hay digamos, si hay muchos iones hidrógenos en una solución, esta solución va a ser ácida. Si hay pocos iones hidrógenos en una solución, esta solución va a ser alcalina. Y el pH arterial en la sangre va a tener unos valores que va a ser de 7.35 a 7.45. Ahora, si el aumento de ion hidrógeno entonces va a decir que el pH va a disminuir, entonces esta sustancia va a ser acidótica. Si va a haber una disminución del ion hidrógeno, el pH va a aumentar y esta sustancia va a ser alcalina. Siguiente. Ya, como les he dicho, nuestro organismo va a intentar regular este pH para que no haya una alteración. Es por eso que vamos a tener tres mecanismos que nos van a ayudar a mantener equilibrado esto. El primero es el sistema de amortiguadores, o llamado también sistema de tampón, o también llamado sistema inmediato. Como su propio nombre lo dice, inmediato, actúa en segundos. Aquí no se trata exactamente, no va a eliminar los hidrogeniones, solo los va a transformar. Ahora, tenemos también otro, la regulación respiratoria. También es conocida como el sistema mediato. Como dice mediato, no es inmediato, pero sí lo va a hacer algo así, que va a actuar en minutos. Retiene y elimina el CO2 dependiendo de si hay acidemia o alcalemia. Ahora, tenemos otra que es la última, es la regulación renal, que es, también se le llama como la tardía. Miriam, tu micro, por favor. Es tardía, ¿no? Entonces, porque va a actuar en horas a días. Ahora, aquí sí va a haber una eliminación del exceso, ya sea del ácido o la base. Siguiente. Ya, primero vamos a hablar del sistema inmediato, que es el sistema de amortiguación o el buffer. Este sistema es una regulación de la concentración del ion hidrógeno, un amortiguador, que es aquel que tiene la capacidad ya sea de unirse o separarse transitoriamente. Cuando va a ser una alcalosis, se va a separar el hidrogenión
y cuando va a hacer una acidosis, va a unirse el hidrogenión. Ahora, las características es que esta va a actuar rápidamente, esta no se va a eliminar, como ya lo dije, sino se va a transformar y solo se neutraliza temporalmente, porque después de que este sistema de buffer actúe, va a actuar el sistema ya sea respiratorio o el sistema renal. Ahora, aquí hay también varios que existen. El primero y el más importante aquí va a ser el sistema de bicarbonato, que es el principal sistema buffer del líquido extracelular. También vamos a tener el sistema de proteínas, que especialmente aquí va a estar la hemoglobina y otras proteínas plasmáticas. El sistema de fosfato, que es más importante en el líquido intracelular y en el riñón, y también el hueso. Ahora, como aquí le he dicho, de estos cuatro, el más importante que se podría dar es el sistema de bicarbonato. Como podemos ver, cuando va a haber, digamos, una acidosis, eso significa, como ya les expliqué, que va a haber muchos iones hidrógenos en la sangre, ¿no es cierto? Entonces, el cuerpo va a tratar de disminuir esos iones hidrógenos. Entonces, ¿qué va a pasar? El ion hidrógeno, como podemos ver en el cuadrito azulito, el ion hidrógeno se va a unir con el bicarbonato. ¿Para qué? Para formar el ácido carbónico. Y este ácido carbónico, gracias a la enzima anhidrasa carbónica, se va a transformar en CO2 y en agua. El agua va a ser neutra y el CO2, bueno, va a ser eliminada por el sistema mediato o sistema respiratorio. Siguiente. Ya. Ahora vamos a hablar de los otros dos sistemas. Ahora, se llaman también como sistemas de compensación. ¿Por qué sistema de compensación? Porque es un proceso fisiológico que va a interactuar con el pH para valorarlos en los valores normales y para tratar de corregir el trastorno. Primero vamos a tener el sistema respiratorio. Como su propio nombre lo dice, va a tratar con la respiración. Aquí, muy importante, va a ser el CO2, que cuando el CO2 va a disminuir, también va a disminuir la presión de CO2. Ahora, cuando nuestro cuerpo empieza a ver, digamos, piensa ver que hay demasiado CO2, entonces nuestro cuerpo va a empezar a hiperventilar. ¿Cómo va a empezar a hiperventilar? Va a empezar a botar o eliminar más CO2. Es por eso que el CO2 que va a estar en el organismo en de manera extracelular va a disminuir. Esto también va a disminuir el PCO2 y esto también va a disminuir a los iones hidrógeno y es por eso que el pH va a aumentar y la acidosis va a tratarlo de compensar. Lo contrario va a ocurrir en la hipoventilación. Cuando aquí esta hipoventilación va a ser cuando la sustancia va a ser como que alcalina, entonces el CO2 va a tratar de retener el máximo CO2 posible en el cuerpo. Es por eso que va a aumentar la presión de CO2, va a aumentar los iones hidrógenos y va a disminuir el pH. Ahora, después vamos a tener el sistema renal. El sistema renal va a tener tres cuestiones más importantes para resumirlo. Va a secretar, dependiendo si va a ser acidosis o alcalosis, va a secretar iones hidrógenos, va a reabsorber bicarbonato o va a crear nuevo bicarbonato. Siguiente. Bueno, entonces, para empezar, ahora, ¿cómo leo la gasometría? Ahora que ya hemos hablado de lo básico. Primero, lo primero que me debo fijar es en el pH. Si hay, ¿cómo está el pH? Si, como ya les dije, los valores de pH va a ser de 7.35 a 7.45. Si va a estar menor a 7.35 va a ser una acidemia. Si va a ser mayor a 7.45 va a ser una alcalemia. Ahora, ¿qué trastorno primario? En el paso 2 podemos ver el trastorno primario. Es fijarme, aparte del pH, ¿qué trastorno está? ¿Está alterado el bicarbonato o está alterado la presión de oxígeno? Si el pH va a estar bajo con bicarbonato también va a estar bajo, va a ser una acidosis metabólica.
si el pH va a estar bajo y la PCO2 va a estar elevado, va a ser una acidosis metabólica. Y ahora, después también tengo que hacer, cada uno va a tener una fórmula para la compensación que se les va a hablar más adelante. Ok, voy a continuar porque mi compañera ha tenido problemas con la conexión. Bueno, un caso aquí de interpretación. Bueno, como les comentaba, ¿no? Tenemos que dividirlos en acidosis metabólica o respiratoria, si es una alcalosis, también una respiratoria y también una metabólica. Aquí a la izquierda tenemos los valores normales. Entonces, si es que estamos en un caso de acidosis metabólica, tiene que haber caída del pH y también caída de la alteración primaria, que sería valores por debajo de bicarbonato. Lo que esperamos como compensación es que el PCO2 también disminuya. En caso de una acidosis respiratoria, vamos a tener un aumento del PCO2 como una alteración primaria y una disminución del pH. Como acto compensatorio tendríamos que elevarse el bicarbonato. En caso de la alcalosis metabólica, tiene que aumentar el bicarbonato y también el pH. Y como acto compensatorio tendría que elevarse también el PCO2. Y en una acidosis respiratoria, perdón, en una alcalosis respiratoria, el PCO2 tendría que estar disminuido como una alteración primaria y el pH tendría que estar aumentado. Y como acto compensatorio, el bicarbonato tendría que disminuir. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, bueno, otro punto es la fórmula de Winter. ¿En qué caso vamos a utilizar la fórmula de Winter? La fórmula de Winter solamente nos va a servir cuando estemos en un caso de una acidosis metabólica. Se va a calcular con el PCO2, que va a ser igual al bicarbonato multiplicado por 1.5 más 8. Y esto va a tener un rango de más menos 2. Por ejemplo, aquí en la derecha vemos un paciente con un pH de 7.28, un bicarbonato de 12 y un PCO2 de 27. Entonces utilizamos la fórmula de Winter, usamos el PCO2, el bicarbonato, que sería 12, lo multiplicamos por 1.5 y lo sumamos más 8, que nos da un resultado de 26. 26 más menos 2 viene a ser el PCO2 previsto. Entonces, de acuerdo a la fórmula de Winter, se estaría esperando que el PCO2 estuviera entre 24 a 28, pero el paciente tiene 27, por ende está compensado. Si está compensado, bueno, entonces sería una alcalosis respiratoria compensada. La siguiente diapositiva. Otro punto importante es el anión gap, que va a representar los aniones no medidos en el plasma, que son como la albúmina, fosfatos o lactato. En pocas palabras, aquí en el diagrama también nos está mostrando la cantidad de aniones tiene que ser equitativa o tiene que ser prácticamente igual a la cantidad de cationes. La fórmula del anión gap va a ser sumatoria de sodio más potasio menos la sumatoria de cloro más el bicarbonato. Los valores normales van a ser distintivos, ¿no? Con la presencia de potasio o no. Si es que tiene potasio, el anión gap va a estar entre 12 a 16, y si es que no tiene el potasio, el anión gap va a estar entre 8 a 12. Las causas principales de la elevación pueden ser una cetoacidosis debido a una diarrea, a un ayuno intermitente, puede estar causado por una acidosis láctica debido a shock, hipoxia o ejercicio extremo, en caso de insuficiencias renales, por excesiva acumulación de sulfatos o fosfatos. Y en caso de intoxicaciones como el consumo de metano u otros compuestos tóxicos. La siguiente diapositiva.
Bien, entonces el anión GAP puede encontrarse elevado o puede encontrarse normal. En caso de que se encuentre elevado, puede ser a causa de los glicoles o una oxiprolina o el lactato o el lactato, presencia de metanol, consumo de aspirina, en fallas renales, en procesos de ratomiólisis o en procesos de cetoacidosis. Cuando encontramos un anión GAP normal, pacientes con diarreas, pacientes con una acidosis tubular renal, pacientes con insuficiencias adrenales, pacientes que tienen una fístula intestinal o una biliar o una pancreática, pacientes con una ureterostomía o enfermos renales. Aparte de esto, también es importante recordar que bueno, este cuadro de la derecha nos muestra la carga total de aniones urinarios, va a ser igual a la carga igual de cationes urinarios. ¿Para qué eso es importante? Ya que el aumento del amonio urinario se va a encontrar, bueno, se acompaña de incremento de cloro urinario para conservar la electroneutralidad, lo que va a conllevar a que las concentraciones de amonio podrían estimarse usándose el anión GAP urinario. ¿Y cómo nosotros calculamos el anión GAP urinario? Sumando sodio más potasio menos cloro. Y nos puede dar dos episodios, ¿no? Una que nos salga negativo, sea menos de cero, y otro que nos salga positivo, que sea un valor mayor a cero. En caso de que sea negativo, vamos a estar vamos a estar presentes en una pérdida. Por favor, regreso al anterior. En caso de que sea negativo, vamos a ver que hay una pérdida extrarrenal. Por ejemplo, el paciente puede estar en un cuadro de diarrea, entonces decimos que el riñón está secretando amonio correctamente. Y en caso de que tengamos un valor positivo, puede ser por causas renales. Por ejemplo, el paciente puede estar teniendo una acidosis tubular, bueno, puede tener una acidosis tubular renal. En este caso, ya vemos que el riñón está fallando, ¿no? El riñón no puede eliminar de manera adecuada la carga ácida. La siguiente diapositiva. Bueno, respecto a la regulación de la secreción ácida renal, la acidosis respiratoria va a estimular lo que es la secreción renal de hidrogeniones, ya que este es un trastorno fundamental en el cual el aumento se da de la PCO2 arterial, ¿no? Y esta va a estar estimulada, va a estimular lo que es la secreción de hidrogeniones al menos de tres maneras. La primera es la elevación aguda del PCO2, estimulada directamente a lo que es las células del túbulo proximal para que secreten más hidrogeniones. La segunda forma, o la segunda manera va a ser que va a provocar la inserción exocitótica de las bombas de hidrogeniones en membranas apicales de lo que son las células intercaladas. La tercera manera puede ser de que dé lugar a respuestas adaptativas que van a regular lo que es la alza a los transportadores ácido básicos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, estos esquemas sobre lo que es la acidosis metabólica que va a estimular la secreción proximal de hidrogeniones y la producción de lo que es el amoníaco. Como podemos ver en la parte izquierda de este esquema, nos va a mostrar lo que es el mecanismo celular, que explica que cuando el pH extracelular disminuye en la acidosis metabólica, la sangre se va a volver obviamente más ácida, mientras que también disminuye el pH intracelular, la acidez también entra a las células del túbulo proximal renal. Esto va a activar varias vías de señalización, como observamos la proteína sinasa C, la vía de tirosina sinasa, los genes tempranos, y esto va a dar como consecuencia el aumento de varios transportadores, como el transportador de amoníaco. Este es un intercambiador de sodio y hidrogeniones que secretan hidrogeniones a lo que es la orina. También el transportador NBC1, que es un cotransportador de sodio bicarbonato, el cual va a reabsorber el bicarbonato a la sangre, ¿no? Y va a aumentar lo que es el cotransportador sodio-citrato. También el cotransportador enzima de amonogénicas que van a producir lo que es el amoníaco, ¿no? Como resultado final, va a haber más secreción de hidrogeniones, más producción de amoníaco, más formación de amonio en lo que es la orina, ¿no? Esto va a ayudar a lo que es eliminar el ácido del cuerpo. Respecto a la gráfica que observamos en la derecha, estos, como vamos a observar,
el eje X va a designar lo que es el pH urinario y tenemos una escala de 5 a 8. Mientras que el eje Y va a explicarnos lo que es la excreción urinaria de lo que es el amonio y el amoníaco. La línea roja nos representa lo normal, o sea, la situación normal cuando el pH urinario baja, se va a encontrar más ácido. Por ende, aumenta un poco lo que es la excreción de amoníaco, de amonio, diré, pero el aumento es limitado porque el cuerpo no está en acidosis. Mientras que la línea marrón, que nos interpreta la acidosis metabólica crónica, aquí va a ocurrir algo muy importante, es que el riñón va a producir más amoníaco, por eso la excreción de amonio es mucho mayor que en condiciones normales, ¿no? Por eso esta línea está más arriba. Además, el pH urinario bajó de 5 a 6. La excreción de amonio es máxima. Esto va a ocurrir porque el amoníaco más los hidrogeniones van a formar lo que es el amoníaco, ¿no? En la orina ácida más hidrogeniones, lo que va a favorecer lo que es el amoníaco, el amonio. Respecto al siguiente diapositiva, por favor. En este esquema nos va a explicar lo que hace el riñón durante lo que es la alcalosis metabólica, que es lo contrario a lo que es la acidosis, ¿no? El riñón va a intentar eliminar lo que es el bicarbonato para bajar lo que es el pH. Por ejemplo, en la gráfica de la izquierda vamos a tener también dos ejes, el eje X y el eje Y. En ella, el eje X va a representar lo que es la concentración de bicarbonato en lo que es en la luz tubular, mientras que el eje Y va a representar la secreción de hidrogeniones por el túbulo proximal. En la línea roja, la cual es la que se encuentra en condiciones normales, a mayor bicarbonato filtrado, el túbulo proximal va a secretar más hidrogeniones. Esto va a permitir lo que es la reabsorción de bicarbonato. Los mecanismos serían que los hidrogeniones más el bicarbonato va a dar como consecuencia a la liberación de CO2 más agua. Así, el riñón va a recuperar el bicarbonato para mantener lo que es el equilibrio ácido-base, ¿no? Mientras que la línea marrón-gris va a representar lo que es la alcalosis metabólica, la secreción de lo que es hidrogeniones disminuye mucho, por eso la curva va a estar más baja, ¿no? Esto va a significar que se reabsorbe menos bicarbonato. Parte del bicarbonato se va a perder en lo que es la orina. Este mecanismo va a ser compensatorio para corregir lo que es la alcalosis, ¿no? Mientras que observamos en el esquema de la derecha, en ahí observamos el túbulo colector cortical. Aquí se van a mostrar las células intercaladas, beta, que aparecen en el túbulo colector. Estas células van a hacer lo contrario que las células. Eliminan el ácido, ¿no? Y la reacción dentro de la célula con ayuda de lo que es la anhidrasa carbónica va el CO2 más el agua va a formar lo que es los hidrogeniones más lo que es el bicarbonato, ¿no? Esto ocurre en lo que es la alcalosis, ¿no? Se van a secretar el bicarbonato por la orina. Esto ocurre mediante lo que es el intercambiador de pendrina y va a intercambiar con bicarbonato por el cloro. Como resultado, el bicarbonato sale de la orina y el cloro entra a la célula. Mientras que el hidrogenión se va a mover hacia la sangre por bombas dependientes de ATP. Resultado final, se va a perder bicarbonato en la orina y se va a corregir lo que es la alcalosis, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, un aumento de lo que es la tasa de filtración glomerular va a incrementar lo que es la llegada de bicarbonato a los túbulos, favoreciendo lo que es la reabsorción de bicarbonato y el balance glomerular para el bicarbonato, ¿no? Por ejemplo, en aumento del flujo luminal o de lo que es el bicarbonato, va a aumentar de manera notoria la reabsorción de bicarbonato. El microambiente
que los va a rodear los transportadores de hidrogeniones en las microvellosidades del borde en cepillo. Y el aumento del flujo se traduce en una mayor secreción de hidrogeniones, ¿no? Ya que el pH luminal va a ser alto, este va a estimular al bicarbonato. Respecto a la contracción del volumen extracelular, va a estimular lo que es la secreción renal de hidrogeniones a través de lo que es la ANG2 y la aldosterona y la actividad simpática, ¿no? Esta disminución del volumen circundante efectivo va a estimular lo que es la reabsorción de sodio a través de 4 vías paralelas, incluyendo lo que es la activación del eje renina, angiotensina, aldosterona y la estimulación de los nervios simpáticos renales, ¿no? Siguiente, por favor. Respecto a lo que a la hipopotasemia, aumenta lo que es la secreción renal de hidrogeniones. Los trastornos ácido-básicos pueden causar cambios en lo que es la homeostasia del potasio, ¿no? Como uno de los efectos colaterales de lo que es la hipopotasemia, en un aumento de lo que es la secreción renal de hidrogeniones. Este se va a asociar en lo que es la alcalosis metabólica, ¿no? Tanto los glucocorticoides como los mineralocorticoides van a estimular lo que son la secreción de ácido. En la insuficiencia suprarrenal crónica va a dar lugar a retención de ácido y potencialmente a una acidosis metabólica que puede resultar mortal, ¿no? Mientras los glucocorticoides van a favorecer lo que es la actividad de intercambio de sodio y hidrogeniones en lo que es el túbulo proximal y de este modo va a estimular la secreción de hidrogeniones, ¿no? Los mineracorticoides van a estimular lo que es la secreción de hidrogeniones gracias a 3 mecanismos que vamos a mencionar, que estos van a ser uno directo y dos indirectos, ¿no? En primer lugar, los mineracorticoides van a estimular directamente a la secreción de hidrogeniones en lo que son los túbulos y los conductos colectores. En segundo lugar, van a estimular indirectamente lo que es la secreción de hidrogeniones, favoreciendo lo que es la reabsorción de sodio en los conductos colectores, ¿no? En tercer lugar, sobre todo cuando se administran durante periodos prolongados y conjuntamente con una ingesta elevada de sodio. Siguiente, por favor. Respecto a los diuréticos, pueden modificar lo que son la secreción de hidrogeniones en función de cómo influyan sobre el voltaje epitelial y el volumen del líquido extracelular y el potasio del plasma, ¿no? El balance ácido-base se van a dividir en 2 grupos. Uno, aquellos que promueven la excreción de orina relativamente alcalina y otros, aquellos que tienen el efecto contrario, ¿no? Respecto a aquellos que van a promover, los inhibidores de lo que es, van a dar lugar a la excreción de la orina alcalina al inhibir la secreción de hidrogeniones, mientras que los diuréticos ahorradores de potasio, como lo que es la amilorida y el triamterreno, ¿no? Y las espironolactinas también van a reducir lo que es la excreción de ácido, ¿no? Y respecto a aquellos que van a tener el efecto contrario, tienden a aumentar la excreción ácida urinaria y que a menudo inducen a lo que es la alcalosis y abarcarían lo que son los diuréticos de asa y los diuréticos tiacídicos, ¿no? Como lo que es la clorotiacida, ¿no? En primer lugar, todos van a causar cierto grado de contracción del volumen. Segundo lugar, estos diuréticos van a aumentar el suministro de sodio. Y como tercero, este grupo de diuréticos da lugar a lo que son las pérdidas de potasio. Bien, bueno, vamos a continuar ahora con la acidosis respiratoria. Bueno, como tal, la acidosis respiratoria es una acumulación de CO2, ¿no? Con un PCO2 por encima de los 45 miligramos de mercurio, con una reducción del pH. Puede estar originado por causas agudas, crónicas. En las agudas, pues vamos a encontrar obstrucciones de la vía aérea por sobredosis de sedantes o el uso de opioides. En caso de un neumotórax, un edema agudo de pulmón. En caso de crónicos, pacientes que tengan EPOC es el más común, pacientes con obesidad mórbida, con el síndrome de Pickwick o enfermedades neuromusculares como el Guillain-Barré. Su clínica, somnolencia, confusión, asterixis, ¿no?
Y en algunos casos graves, pues vamos a encontrar la coma por una narcosis de CO2. Ahora, en caso de la alcalosis respiratoria, al contrario, va a ser un descenso de la PSO2 por debajo de 35 milímetros de mercurio con una elevación de pH. Entonces, bueno, va a tener causas principales, como un estímulo central, como ansiedades, pacientes con ataque de pánico, que es muy frecuente, y se van a presentar con dolor o fiebre, o pacientes que tengan tumores o hayan tenido un accidente cerebrovascular. Pacientes también con hipoxia, puede ser que estén expuestos a grandes alturas, pacientes con anemia severa o con un tromboembolismo pulmonar severo, o puede ser iatrogénica, que es la más común, ¿no? Por una ventilación mecánica excesiva o un mal uso de la ventilación mecánica. Por otras causas puede estar causado por sepsis temprana, por una insuficiencia hepática. En cuanto a su clínica, pues vamos a encontrar una parestesia con hormigueos, ¿no? Peribucales o también en las manos. Y la tetania, ¿no? Por si es que hubiese una hipocalcemia relativa. La siguiente diapositiva. Bien, entonces, ¿cómo va a responder el riñón ante todo este fallo respiratorio? Recordemos que el riñón se compensa modificando las secreciones de hidrogeniones y la reabsorción del bicarbonato. La compensación renal es lenta, va a tardar entre 24 y 48 horas en completarse. Entonces, ¿cuál va a ser su mecanismo de compensación? En una acidosis respiratoria, si es que es aguda, por cada 10 milímetros de mercurio que sube el PCO2, el bicarbonato tiene que subir un milequivalente por litro. En caso de que sea crónica, por cada 10 milímetros de mercurio que sube el PCO2, el bicarbonato va a subir de 3.5 a 4 miliequivalentes por litro. Y en la alcalosis respiratoria, si es que es aguda, por cada 10 milímetros de mercurio que baje el PCO2, el bicarbonato va a bajar 2.000 equivalentes por litro. Y en caso de que sea crónica, por cada 10 miligramos de mercurio que baje el PCO2, el bicarbonato va a bajar 4 a 5.000 equivalentes por litro. La siguiente diapositiva. Bien, otro punto importante es los trastornos mixtos. Recordemos que es la presencia simultánea de dos o más alteraciones ácido-base primarias. En estos casos, pues vamos a usar el anion GAP y el delta anion GAP, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando aumenta el anion GAP significa que se han acumulado los ácidos no medidos, como el lactato, cuerpos cetónicos o también las toxinas. Entonces, ese aumento de anion GAP debería corresponder aproximadamente con la disminución del bicarbonato. ¿Qué pasa si no coincide? Si no coincide, pensamos que hay otro trastorno metabólico que está acompañando al trastorno primario. Entonces, ¿podemos calcular el anión delta GAP? Sí. ¿Cómo lo calculamos? Primero, se va a calcular el anión GAP. Recordemos que el anión GAP es igual a sodio menos la sumatoria de cloro más el bicarbonato. Luego vamos a calcular las dos diferencias. El delta anión GAP va a ser igual al anión GAP menos 12 y la segunda diferencia es el delta bicarbonato que va a ser igual a 24 menos el bicarbonato calculado. La interpretación dentro del delta, del delta GAP, vamos a ver si es menos de 0.4, lo podemos interpretar como una acidosis metabólica hiperclorémica. Si es de 0.4 a 0.8 como una acidosis metabólica mixta. Si es de 1 a 2 como una acidosis metabólica con GAP elevado, bueno, con GAP elevado. Y si es más de 2 como una acidosis metabólica acompañado con una acidosis con una alcalosis metabólica, una acidosis más una alcalosis metabólica. La siguiente diapositiva. Bien, entonces tenemos 4 tipos, ¿no? La primera que va a ser la acidosis metabólica una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. Esto se va a deber a que el PCO2 va a estar elevado pese a que el bicarbonato esté bajo. Además vamos a tener un pH ácido. En caso de las causas, vamos a ver porque puede ser ocasionado por un edema agudo del pulmón, por un shock cardiogénico, por una parada cardiorrespiratoria, por intoxicaciones por silatos con sedación, por sepsis con enfermedad pulmonar crónica o por diarrea o una acidosis tubulo-renal, ¿no? Con parestesia de músculo por una hipopotasemia. Aquí vamos a encontrar una acidosis metabólica hiperclorémica más una acidosis metabólica con GAP elevado. Otra causa es la acidosis
es una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria. En este caso tenemos un PCO2 muy disminuido respecto al descenso del bicarbonato. El pH puede ser normal, puede ser ácido o puede ser alcalino. En cuanto a sus causas, vamos a ver que estas puede ser ocasionada por una intoxicación inicial por salicilatos, por una intoxicación etílica, por cetoacidosis alcohólica más una hiperventilación. También por cirrosis hepática con insuficiencia renal o por una sepsis. La otra es la alcalosis metabólica con una acidosis respiratoria. Tenemos un PCO2 elevado, con un bicarbonato extremadamente elevado y un pH normal, alcalino o un pH ácido. En cuanto a sus causas, pues vamos a ver que estas puede ser ocasionado por una enfermedad pulmonar crónica, por tratamientos con diuréticos, puede ser el uso de esteroides, la ventilación mecánica utilizada de manera inadecuada, y también puede ser causado por vómitos persistentes. Vamos a encontrar una acidosis metabólica con un GAP elevado, más una alcalosis metabólica. Y el último, que es la alcalosis metabólica, más una alcalosis respiratoria, que se va a originar por un PCO2 bajo con un bicarbonato elevado. Causas más importantes, caso de embarazo con una hiperémesis gravídica, presencia de vómitos más una sonda nasogástrica, puede ser el uso también de diuréticos, pacientes con hipopotasemia severa, pacientes en hemodiálisis o pacientes con una recuperación posterior a una parada cardiorrespiratoria. La siguiente diapositiva. Ok. Bueno, para finalizar, ponlo todo, Mario. Ponlo todo. Bueno, para finalizar vamos a poner un caso que va a ejemplificar cómo se va a, bueno, cómo vamos a resolver un caso de un equilibrio ácido-base, ¿no? Este caso es un paciente de varón de 25 años con diabetes tipo 1 que llega por polidipsia, vómitos y una respiración rápida. A la gasometría, pues nos sale un pH de 7.15, un PCO2 de 25, un bicarbonato de 8, un sodio de 140 y un cloro de 100. Entonces, como primer punto, tenemos que evaluar que el pH sea normal. Recordemos que es de 7.35 a 7.45. Promedio 7.40, ¿verdad? Entonces, con esto los vamos a dividir en una acidosis o en una alcalosis. Segundo paso, identificar la alteración primaria, si es metabólico o si es respiratorio. Tercero, tenemos que evaluar si está compensado. Y como último paso, calcular el anión GAP. Bien, entonces, como primer paso, vemos que el paciente tiene un pH de 7.15. Eso ya nos indica que es una acidosis. Segundo, ¿cuánto es el bicarbonato? El bicarbonato nos muestra que es de 8. Esto nos indica que está por debajo. Entonces, inmediatamente decimos que es un trastorno primario. ¿Qué trastorno primario? Una acidosis metabólica. Perfecto. Ahora, recordemos un poquito las primeras diapositivas. Para una acidosis metabólica se debe utilizar la fórmula de Winter. Entonces, la fórmula de Winter era 1.5 por el bicarbonato más 8, con un más menos 2, ¿verdad? Para ver el PCO2 esperado. Entonces, multiplicamos 1.5 por el bicarbonato, que era 8, nos da 12. 12 lo sumamos con 8, nos da 20. Entonces, el PCO2 esperado es de 20 más menos 2. El rango en el que nos va a encontrar es de 18 y 22. Está dentro de esos rangos. Tenemos un el paciente tiene un PCO2 de 25. Entonces, el PCO2 está más alto de lo esperado. Entonces, el paciente no está compensado. Por otro lado, vamos a calcular el anión GAP. El anión GAP es la sumatoria, ¿no?, del sodio más el potasio menos el cloro más el bicarbonato. Bueno, ¿puede o no estar el potasio presente? En este caso no, porque no está dentro de la gasometría. Entonces agarramos, ¿no?, el anión GAP va a ser igual a 140, que es el sodio, menos 100, que es el cloro, sumado con el 8, que es el bicarbonato, dándonos un anión GAP de 32. Por resultado nos da una acidosis metabólica con un anión GAP elevado más una acidosis respiratoria. Entonces, esta acidosis respiratoria con alcalosis respiratoria asociada viene a ser un trastorno mixto. La siguiente diapositiva.
Bien, este punto ya es tratamiento, ¿no? ¿Cómo se debería tratar? En caso de la acidosis metabólica con un anión GABA elevado, pues el tratamiento principal pueden ser insulinas, líquidos intravenosos, corrección de la hipoxemia, tratamiento de la sepsis. En acidosis metabólica hiperclorémica, pueden usar reposiciones de líquidos, bicarbonatos orales o intravenosos, o tratamientos de la causa misma que esté provocando la acidosis. Alcalosis metabólica, soluciones salinas, cloruro de potasio, si es que está tomando diuréticos, se deberían suspender. En una acidosis respiratoria, tenemos que mejorar la ventilación. Pueden ser pacientes que tengan asma, podemos usar broncodilatadores, el mismo oxígeno, una ventilación mecánica solo si es que fuese necesario. En una alcalosis respiratoria, pues tenemos que tratar la causa, ¿no? Darle oxígeno, si es posible darle sedación para un mejor manejo, y si es que está un proceso infeccioso, pues tenemos que darle los antibióticos, ¿no? En el caso de las neumonías y todas estas enfermedades. En trastornos mixtos, si es que hay una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria, se puede usar una ventilación mecánica, se debe corregir, bueno, tiene que haber una corrección del shock y sobre todo un tratamiento metabólico. En la acidosis metabólica, acompañada con una alcalosis respiratoria, antibióticos, soportes hemodinámicos, un manejo de intoxicaciones, alcalosis metabólicas más una acidosis respiratoria, tenemos que reponer el cloro, reponer el potasio y mejorar la ventilación. En una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria, insulinas, líquidos intravenosos, reposición de los electrolitos. Y si es una acidosis metabólica GAB elevado más una hipercloremia, se debería hacer una reanimación con líquidos y sobre todo, bueno, pero sobre todo tratar la causa del santo, ¿no? Y bueno, con eso terminamos nuestra exposición. Gracias. Ok, vamos a también terminar la sesión de hoy día. Muy bien, creo que el grupo está a la expectativa, me llama la atención muy bien. Alguien tuvo un problema, inmediatamente quiere decir que sí se han preparado. Muy bien, espero que sigan así. Próximo lunes estamos continuando. Y con delegada, tenemos una clase adicional y ahí van a presentar esto de las dietas que todavía falta el grupo, ¿ya? Listo, nos ponemos de acuerdo, ¿ya? Hasta la próxima, chicos. Ok, doctor, gracias.